Ya, la clase de hoy vamos a ver algunos tópicos que tienen que ver con sistemas de fuerza y transformación entre los sistemas de fuerza. Ya, vamos a conversar respecto de, el concepto de fuerzas internas y externas, que es algo que no estoy seguro si lo conversamos, pero lo vamos a ver con más detalle hoy día. El concepto de cuerpo rígido que vamos a empezar a conversar ya desde ahora, el momento respecto de un punto, momento de una fuerza respecto a un punto, momento de una fuerza respecto de un eje y par de fuerzas, ¿ya? Entonces lo primero es la diferencia entre fuerzas internas y externas, ¿ya? Las fuerzas, eh, como se comentó en las primeras clases, representa la acción de un cuerpo sobre otro, ¿ya? Es el efecto de un cuerpo sobre otro. Esto puede ser a distancia o por contacto. Por ejemplo, a distancia tenemos el magnetismo, tenemos el efecto de gravedad, digamos que también de cierta forma se puede transformar en contacto. O sea, cuando nosotros estamos sobre la Tierra, sentimos la gravedad como una fuerza de contacto, digamos, entre nosotros y la Tierra, pero si uno está en el aire es una fuerza a distancia. El impacto es una fuerza por contacto, o cualquier impacto, digamos, golpe, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es una forma de ver las fuerzas, clasificarlas por distancia o por contacto, pero también se pueden dividir entre cargas externas e internas, ¿ya? Las cargas externas son las que hemos visto hasta ahora en general, que tiene que ver con fuerzas que es lo típico que uno entiende que es la fuerza que imprime un cuerpo sobre otro, ¿ya? En el ejemplo aquí que está mostrado del carrito, se puede ver un ventilador que genera una presión de viento que se puede transformar en una fuerza, y esa presión, esa fuerza empuja al carrito y lo hace moverse, ¿de acuerdo? En general, entonces, las fuerzas externas son las que de cierta forma nos condicen si un cuerpo o el estado de reposo de un cuerpo se mantiene o no, ¿ya? Son fuerzas que se aplican sobre todo el cuerpo, se aplican sobre el cuerpo, ¿ya? Y hay otro tipo de fuerzas que vamos a empezar a ver, digamos, principalmente hacia el final del curso, que son las fuerzas internas. Las fuerzas internas son las que mantienen unido al cuerpo, ¿ya? En este caso, supongamos que el ventilador lo subimos arriba del carrito, por lo tanto el ventilador, por mucha fuerza que le pongamos, no va a lograr que el carrito se mueva. No va a conseguir nada, digamos. Ya, por mucho que le demos potencia, el carrito se va a quedar ahí, ¿ya? Porque las fuerzas están contenidas dentro del carro. Fíjense que si nosotros prendemos el ventilador va a tirar una fuerza sobre la vela, y en este caso la vela va a tender, imagínense que la vela no estuviera soportada, la vela se caería. Entonces, como está soportada, finalmente este soporte el que absorbe la fuerza que está llegando desde el ventilador y la transmite al mismo carro, se va por el carro y llega de nuevo al mismo ventilador, digamos. Entonces es un sistema cerrado. Por lo tanto, estas fuerzas internas lo que hacen es mantener el cuerpo unido, ¿ya? Esas son las fuerzas internas, las que mantienen a los cuerpos unidos. Se puede entender, por ejemplo, como las fuerzas de atracción entre las moléculas, entre las partículas del cuerpo, ¿ya? Las fuerzas que mantienen unidos al, al cuerpo, ¿ya? Ok, ese es, por ejemplo, cuando usted levanta un peso y siente que tiene que hacer fuerza con su brazo, esa fuerza que hace con su brazo son fuerzas internas. Y en la punta de la mano usted va a sentir la fuerza externa que es la bolsa del pan o lo que ande trayendo.
¿de acuerdo? Nosotros todavía, o sea, si bien es importante destacar o determinar, digamos, la diferencia entre fuerzas externas e internas, por ahora nos vamos a mantener en el ámbito de las fuerzas externas, todavía, ¿de acuerdo? Como les explicaba, ya hacia el final del curso vamos a empezar a tratar con las fuerzas internas, pero va a ser más adelante. Por ahora, nuestros focos siguen siendo las fuerzas externas e internas, pero como vamos a ver ahora, vamos a comenzar a tratar eh, con el cuerpo rígido, y por lo tanto ya tenemos que empezar a considerar que tenemos un cuerpo, digamos, con dimensiones que va a tener fuerzas internas, aunque no las tratemos todavía, ¿ya? Entonces vamos a revisar el concepto de cuerpo rígido. Eh, ya no sé si hasta ahí hay dudas, es eso, digamos, conceptualmente, la diferencia entre entre carga interna y carga externa. Ya. El concepto de cuerpo rígido es similar al concepto de partícula que hemos visto hasta ahora, que decíamos que tenía posición, tenía masa, pero ahora vamos a empezar a tratar con elementos que tienen dimensiones, ¿ya? Estos elementos por ahora vamos a considerar que son, bueno, durante todo el curso vamos a considerar que son indeformables, ¿ya? Por lo tanto, de aquí en adelante vamos a trabajar con cuerpos rígidos. Y el cuerpo rígido, como les explicaba, es un ente físico, digamos, que tiene posición, masa, es indeformable y tiene dimensiones. El cuerpo rígido nos referimos a cualquier, digamos, cuerpo que usemos para hacer un modelo o para estudiar. Por ejemplo, en el caso de este carrito, nosotros podemos considerar que el carrito es un cuerpo rígido. Entonces, anteriormente, cuando hablábamos de partículas, nos interesaba el carrito como un punto. Digamos, por ejemplo, supongamos que es el centro del carro, ¿ya? Entonces lo analizábamos con una fuerza horizontal, que sería la fuerza que le aplica el, el ventilador, una fuerza de roce que podría ser transmitida por la rueda, el peso y la normal. Eso es lo que nos interesaba como partícula, si lo tratáramos como partícula. En el caso que nos interese considerar las dimensiones, pueden darse cuenta que aquí, por ejemplo, nosotros podríamos considerar esto como un cuerpo y la carga del ventilador ser aplicada aquí en el centro de la vela, por ejemplo, y el roce por acá abajo, tener el peso del carro actuando en el centro del carro, el peso de la vela actuando por acá. Entonces se pueden dar cuenta que dependiendo del tipo de problema que estemos analizando, y yo ya se los había explicado, hay elementos que pueden ser considerados como partículas, a pesar que tengan dimensiones. Ahora vamos a empezar a tratar con las dimensiones de los cuerpos. En general no existen, digamos, en, digamos, en un estudio normal, en cosas que se analicen normalmente, no existe nada que no tenga dimensiones, ¿ya? Podríamos decir que el caso de las partículas es un caso particular en el cual nosotros podemos, para el problema que estamos analizando, considerar que no tiene dimensiones, ¿ya? Pero eso es una excepción, ¿no? Que es como cuando nosotros teníamos los bloques con roce, aplicábamos la fuerza de la tensión de las cuerdas y el roce, la normal y todo, y considerábamos que era una partícula, pero sabemos que ese bloque perfectamente, o sea, sabemos que tiene dimensiones. Lo que pasa es que para el problema no nos interesaba mayormente. Pero eventualmente uno podría analizarlo con sus dimensiones y si las cargas están todas aplicadas en el centro de gravedad del bloque, nos vamos a dar cuenta que el resultado es el mismo. Por lo tanto, en ese sentido me refiero a que no nos interesaba. Pero en este caso en particular, por ejemplo, si yo quiero, en el caso del carrito, quiero analizar el movimiento del carro, lo podría eventualmente tratar como una partícula. A lo mejor no generaría tanto error en poner las cargas, por ejemplo, en el centro de gravedad del sistema y pongo el roce y la fuerza del ventilador, los pesos, etcétera. Pero también podría, dado que las cargas, si se pueden dar cuenta, no están aplicadas necesariamente en el centro de gravedad,
a lo mejor podría enriquecer el análisis, hacerlo más preciso, más exacto, considerando que las cargas están siendo aplicadas donde corresponde. Y en ese caso ya a nosotros nos interesa calcular las dimensiones, tener las dimensiones a la vista, ¿de acuerdo? Entonces, la distinción entre cuerpo rígido y partícula no es finalmente algo que uno puede apreciar con los ojos, digamos. O sea, uno tiene que analizar el problema y hay ciertos problemas en los cuales un cuerpo se puede tratar como partícula, ¿ya? Pero en general, todos los cuerpos que analizamos en física, en mecánica, tienen dimensiones, ¿de acuerdo? Así que un poco, bueno, eso quería explicarles del concepto de cuerpo rígido, que es el que vamos a empezar a ocupar de aquí en adelante. Vamos a normalmente considerar que tiene dimensiones. Siempre uno, si es que el problema lo amerita y tiene las condiciones, uno puede tratar un cuerpo rígido como una partícula. Pero como les explico, eso tendría que ser como un caso especial. Ya, lo normal es que un cuerpo tenga dimensiones, pero si toda la fuerza actúa en el centro de gravedad del cuerpo, no tiene mucho sentido utilizar las dimensiones, digamos, es para enredarse, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Eso, la posición, la masa es indeformable. Respecto de las masas, eh, como nosotros aquí estamos en un ámbito académico, digamos, un ámbito docente, en, en estricto rigor vamos a ver que no siempre usamos la masa de los cuerpos, ¿ya? Me refiero a la masa del peso. No siempre consideramos que tiene panza y por tanto peso, muchas veces lo vamos a analizar como en función de cargas externas, ¿no? Pero eso es porque estamos en este ámbito, digamos, de querer estudiar el efecto de la fuerza. Lo que les quiero decir es que en la Tierra, digamos, en general, ningún cuerpo carece de masa. Bueno, en ninguna parte. Todos los cuerpos, digamos, tienen masa, salvo partículas especiales que no tienen masa, pero en realidad casi la mayoría, la gran mayoría de la materia tiene masa, digamos. Por lo tanto, en general en la Tierra cualquier cuerpo que consideremos va a tener masa, ¿ya? Esto es importante porque, como les digo, en los ejercicios a veces no consideramos la masa para hacerlo más rápido, para no estar calculando, digamos, el peso propio de un elemento, lo dejamos pasar y nos enfocamos en las fuerzas externas. Pero no perder de vista que cualquier cuerpo siempre va a tener peso, va a tener masa y va a tener peso. ¿Ya? Ya, entonces ahora vamos a ver 13 conceptos que tienen que ver con momento. ¿Ya? De ahora en adelante vamos a hablar de momento. Como yo les explicaba en la primera clase, cuando presentamos el curso, el momento es similar al concepto de torque, ¿ya? Finalmente es una fuerza por una distancia, ¿ya? Ese momento, a ver, cuando yo tengo una fuerza sobre un cuerpo, el efecto que tiene esa fuerza es de tender a que el cuerpo se desplace, ¿cierto? Puede que no lo logre, si la fuerza está en equilibrio y el cuerpo estaba en reposo, se va a mantener en reposo. Pero el efecto de la fuerza va a ser una tendencia a que el cuerpo se desplace, ¿de acuerdo? En el caso del momento, el efecto del momento es una tendencia a que el cuerpo gire, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es el desplazamiento y otra cosa es la rotación. Entonces, el momento que antes uno podía llamar o lo llamaba como torque en el caso de mecánica, ahora vamos a hablar de momento y es un efecto de tendencia a la rotación que imprime un sistema de fuerza. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver hoy día es la relación entre las fuerzas y los momentos. Vamos a ver cómo se determinan o calculan los momentos respecto ahora que nos interesan las dimensiones, vamos a tener fuerzas y vamos a tener distancias y por lo tanto el efecto de las fuerzas
si no están en el centro de gravedad del cuerpo, va a ser de tender a que el cuerpo gire, ¿de acuerdo? Vamos a ver también hacia el final algunas transformaciones que se pueden hacer usando momentos para, por ejemplo, trasladar fuerzas de un punto a otro, ¿ya? Eh, Vamos a ver entonces el primer punto, que es el momento respecto de el momento de una fuerza respecto de un punto, ¿ya? Para eso vamos a considerar que tenemos un cuerpo. Este cuerpo es el círculo, ¿ya? Supongamos que tenemos una pelotita, que es el cuerpo. Aquí tiene que tener esta imaginación, digamos, porque estos conceptos son un poco abstractos de repente y cuesta imaginárselo. Pero consideramos la pelota, ¿ya? La pelota es un cuerpo rígido, digamos, que en general puede tener cualquier forma, ¿ya? Pero vamos a considerar esta pelotita. Solo la pelota del cuerpo rígido, solo la pelota. Y tenemos una fuerza actuando, que es la fuerza F. Ya esta fuerza actuando está en dirección hacia la derecha, saliendo un poco hacia arriba. ¿Ya? Si contamos con buena imaginación, podemos entender de que esto está entrando hacia la pantalla, ¿cierto? Va un poco hacia adentro de la pantalla. Y está aplicado en un punto A, en un cierto punto A del cuerpo rígido, un punto A, ¿ya? Podemos definir un vector posición, que le vamos a llamar R, el vector posición, entre origen, el origen que nosotros nos demos, y el punto A, ¿ya? Este origen es un origen que nosotros nos vamos a dar, ¿ya? Puede ser el centro de gravedad del cuerpo, a veces, muchas veces utilizamos centro de gravedad del cuerpo, pero no necesariamente, ¿ya? No estoy diciendo que O es el centro de gravedad, es un origen cualquiera, ¿ya? Primera cosa, aquí, bueno, vamos a ir un poquito al revés, pero el momento de F respecto del punto O va a ser el resultado de la operación R cruz F, ¿de acuerdo? R cruz F nos va a dar el vector momento. Aquí lo escribí de dos formas para un poco aclararles y que no nos confundamos, que eventualmente los vectores, como al escribir, digamos, difícil encontrar la flechita para ponérselo, yo le había explicado que a veces los vectores se colocan como en, en negrita, digamos, ¿ya? En negrita y ahí se entiende que estamos hablando de vectores, porque también vamos a usar bastante las magnitudes, entonces hay que hacer la diferencia entre vectores y las magnitudes. En este caso, como es R cruz F, cae de cajón, digamos, de que estamos hablando de estos vectores, el vector F y el vector R. Entonces, el vector R cruz el vector F nos va a dar el vector momento, ¿ya? Por lo tanto, el momento es un vector, ¿de acuerdo? Es un vector que tiene magnitud, obviamente, pero es un vector, tiene dirección, magnitud y sentido. Fíjense que si yo considero que R y F forman un plano, que está mostrado aquí con este cuadradito, fíjense lo que trata de mostrar es que hay un plano donde están contenidos R y F. No he dicho que horizontal ni vertical, da lo mismo, cualquier plano. Es un plano que o sea, no es cualquier plano, sino que es el plano que contiene a R y F y va a estar definido por R y F. ¿Ya? Yo puedo definir un plano con dos vectores. Obviamente los vectores tienen que tener direcciones distintas para poder generar un plano, porque si son, o bueno, paralelos también, pero si son el mismo, están en la misma línea, la cantidad de planos por los que pasan es infinito. Pero si no, estos definen un único plano que que va a tener la dirección que corresponda. Fíjense que el vector momento es perpendicular a ese plano. O sea, el vector momento es perpendicular al plano que forman R y F. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la definición de el momento de una fuerza respecto de un punto.
Entonces el momento de una fuerza respecto a un punto cero va a ser simplemente R cruz F, ¿ya? Yéndonos un poquito más a detalle, más a, perdón, más a detalles, a mirar un poquito lo que estamos viendo. Fíjense que entre el vector R, en la dirección del vector R y la dirección del vector F, se produce un ángulo. Estoy hablando de un ángulo plano en el mismo plano, digamos, que producen R y F. O sea, no, este ángulo es el ángulo entre las dos líneas. Si le llamamos a ese ángulo θ, yo puedo determinar la magnitud del momento, no el vector, la magnitud del momento, como la magnitud de R por la magnitud de F por el seno de θ. ¿Ya? Si eso, el R por el seno de θ, fíjense, R por el seno de θ es la componente o la perpendicular entre la línea de acción de F y el origen. Y aquí llegamos o volvemos a la definición original que probablemente ustedes conocían del torque, que es fuerza por brazo, o brazo por fuerza, que es F por D. F por D es la magnitud del momento siempre y cuando D, la distancia D, esté calculada, como se dice aquí, como la distancia entre la línea F y O, ¿ya? La distancia perpendicular, la distancia mínima, ¿ya? Si se calcula esa distancia mínima, yo obtengo el vector F. ¿Qué implicancias tiene eso? Eh, a ver, significa que muchas veces yo voy a poder simplificar mis cálculos en vez de estar calculando R y F. Si yo tengo la distancia, ya tengo la distancia, yo voy a poder calcular directamente cuánto es el valor del momento. ¿Ya? Así que este es un resultado importante y en muchas partes del curso lo vamos a usar bastante, o yo diría profusamente, especialmente cuando trabajemos en el plano. ¿Ya? Cuando trabajemos en dos dimensiones, el hacer R cruz F va a ser como, como demasiado esfuerzo y por lo tanto para facilitarnos la vida vamos por ejemplo a buscar las componentes perpendiculares y con las distancias perpendiculares vamos a calcular los momentos. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo ejemplos y van a entender bien mejor lo que estoy tratando de explicarles con esto. ¿Ya? Pero esto es un resultado importante y viene a traer a colación un tema que ustedes ya deberían conocer, que es que el momento o el torque, entre comillas, es el brazo por la fuerza. El brazo, les insisto, es la distancia mínima entre la recta que subtiende a F y el punto que estamos calculando, que sería el origen O, ¿ya? Que no necesariamente siempre era edad, es un punto de interés que no hemos dado. Ya, no sé si hasta ahí tienen alguna duda. Vamos a ver ahora el momento respecto de un eje, que es un poquito más complicado, pero eh, yo históricamente siempre que he hecho clases la gente se complica con el momento respecto a un eje y yo la verdad que no lo entiendo mucho, porque es solamente tienen que aplicar una fórmula, digamos, yo creo que lo que pasa es que uno tiende o puede cometer el error, digamos, de tratar de entender esto así como muy, como que fuera algo más complicado y es tan simple como se ve, digamos. Entonces, a lo mejor nos mareamos con la operación porque hay unos productos crudos ahí entre medio, pero en realidad no tiene mayor complicación, ¿ya? Así que lo vamos a explicar. Si no queda muy claro, aprovechen de preguntar ahora porque, como les digo, después la aplicación no llega y lo hace, entonces si no sé, siempre, le explico siempre en los controles, en las pruebas, la gente, los estudiantes se marean bastante con este tema. Y no debería porque no es complicado, es una aplicación nomás, ¿ya? Es bastante simple. Fíjense, miremos la figura. Tenemos un sistema de coordenadas X y Z. Supongamos que todo esto está dentro de un cuerpo X, digamos que no está mostrado acá.
Estamos haciéndole, puede ser un cuerpo chiquitito ahí o estamos al medio del cuerpo, da lo mismo. Entonces, el concepto es el siguiente. Yo tengo una fuerza que está aplicada en esta línea. A todo esto, ojo, pestaña y ceja, el, ¿se acuerdan que en algún momento hablamos del principio de transmisibilidad de la fuerza? Cuando vimos las leyes de Newton en esa clase, hablamos de la transmisibilidad de la fuerza, es decir, que dijimos que si una fuerza se desplaza dentro de la línea en la que actúa, dentro del eje en la que actúa, no produce ningún cambio en el equilibrio estático del cuerpo. Digamos, o sea, si el cuerpo estaba en equilibrio, permanece en equilibrio. Esto sigue siendo verdad, siempre es verdad, digamos, ¿ya? Así que si uno calcula mueve la fuerza en torno a, perdón, mueve la fuerza en su eje, no debiera haber ningún cambio en la, en la magnitud del momento, ¿ya? O sea, en el momento resultante, ni tampoco en el equilibrio del cuerpo, ¿ya? Fíjense que al final la magnitud del momento depende de la distancia perpendicular al eje, por lo tanto es independiente dónde esté la fuerza. Lo que me importa es el eje y la distancia al origen, que es F por D. Esa es la magnitud. Y la dirección va a ser el perpendicular al plano que forman R y F. Así que yo donde ponga el cuerpo, donde ponga la fuerza F, a lo mejor el R va a ir variando, va a ir cambiando, va a ser cada vez más largo, más corto, lo que sea, pero van a generar ambos el mismo plano, por lo tanto la dirección de momento sigue siendo la misma. ¿Ya? Eso como nota al margen, digamos que el principio de transmisibilidad que conversamos una vez se mantiene. Es así. Las fuerzas se pueden trasladar en su eje y no producen cambios en el equilibrio estático de un cuerpo. ¿Ya? Se entiende obviamente que la fuerza está actuando sobre el cuerpo. Pues si uno la saca de fuera del cuerpo y ya no tiene contacto, obviamente no está actuando, digamos. Pero mientras actúe la fuerza en un cuerpo, si uno la desplaza dentro de su eje, no produce ningún cambio. ¿Ya? Bueno, retomando entonces, yo tengo una fuerza F que está actuando en esta posición, en una posición R respecto de un centro que nos dimos. Por lo tanto, el momento de F respecto al punto, ya del punto cero, ya lo dijimos, es R cruz F, ¿cierto? Eso ya lo tenemos claro. Perdonen. Ya, lo que nosotros queremos hacer, ya, perdón, tenemos R cruz F y eso nos da un momento que va en una cierta dirección que es perpendicular al plano que forman R y F, ¿ya? Va en esta dirección, supongamos como saliendo del plano XY, digamos, saliendo fuera de la pantalla, ¿ya? Y nos interesa, por alguna razón, que después cuando veamos ejercicios vamos a ver qué razones podemos tener, pero por ahora solo pensar que por alguna razón nos interesa saber cuál es el efecto de la fuerza, del momento de esta fuerza sobre un cierto eje, un eje OL. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces yo tengo una fuerza que está actuando respecto de un punto O y nos interesa saber entonces cuál es el efecto o la magnitud del momento de esa fuerza en torno a un cierto eje OL. ¿Ya? Esto, por ejemplo, una aplicación que se me ocurriría así como sin pensar mucho, si usted tiene una puerta con una bisagra y quiere saber una fuerza que está siendo tirada en una parte de la fuerza de la puerta, qué giro o qué momento produce respecto de la bisagra, que producen un eje, tienen un eje. Digamos. Eso, por ejemplo, podría ser un caso que se podría estudiar. Digamos. ¿De acuerdo? Ya, perdón. Entonces, para operar lo que necesitamos, ya, a ver, varias cosas. Primero, nosotros queremos determinarlo, determinar el efecto de F sobre este eje OL. Para eso,
vamos a requerir la distancia R, este vector R, que tiene que nacer desde un punto dentro del eje. ¿Ya? Ese es un dato que vamos a necesitar, por lo tanto vamos a tener que calcular el momento respecto de ese punto que va a ser R cruz F. ¿Ya? Y además de eso, necesitamos determinar la dirección unitaria de L. ¿Ya? Esa dirección unitaria la podemos calcular, ustedes ya lo saben hacerlo, digamos, por ejemplo, si tomamos un punto al final de L y uno de no, lo restamos y lo dividimos por la magnitud de esa resta, tenemos el vector unitario, ya que lo vimos, por ejemplo, en los ejercicios de la clase del lunes, ¿ya? Ya, después de eso, obtenemos el lambda, que es el vector unitario, o sea, un vector de magnitud 1, y si hacemos un análisis, lo que podemos definir es un ángulo entre θ y el eje, ¿ya? Entre el momento, perdón, y el eje, ese ángulo le vamos a llamar θ, ya que es el ángulo entre el momento que calculamos de R plus F y el eje OL. Se necesita entonces, lo que queremos hacer es proyectar este momento en el eje. Al proyectar el momento en ese eje, en el fondo lo que determinamos es cuál es el momento en torno a ese eje, la magnitud de ese eje, es decir, la magnitud de ese momento, perdón, es decir, calculamos el efecto, qué momento produce F, hay que recordar que M0 está producido por F, el momento que produce F en torno a ese eje, ¿ya? Esa proyección entonces va a ser M0 como magnitud. Aquí hay que identificar bien, en la última versión que les voy a subir va a estar identificado bien cuál es momento, cuál es vector y cuál es magnitud. En este caso, esta es magnitud por el coseno de teta, que es la proyección, ¿cierto? La proyección del vector momento en el eje. Eso se llama, le llamamos el momento en torno al eje OL, ¿ya? Ojo, que aquí estamos hablando siempre de magnitudes, ¿ya? La magnitud M o L, la magnitud del momento R cruz F, etc. Entonces, ¿cómo se calcula esto en la práctica? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Es con un producto punto. Entonces, la magnitud del momento en torno al eje OL va a ser el producto punto entre el vector unitario de OL y el vector momento que es R cruz F. O sea, lambda punto R cruz F. Esa operación entonces nos va a definir cuál es la magnitud de la fuerza. ¿Ya? Por ejemplo, otra aplicación que a mí se me ocurre es que yo quiero calcular, tengo un tornillo que está apretado, digamos, y con una palanca quiero saber qué fuerza necesito aplicar para poder soltarlo. Ahí yo necesito la magnitud del momento en torno al eje del tornillo o del perno, para poder determinar cuál es el momento que puede soltarlo, ¿ya? Pero ahí el día lunes vamos a ver ejercicios para, vamos a ver ejercicios y aplicaciones de esto. Entiendo que ya en la ayudantía vieron algo de momento, ¿ya? Como les explicaba, la idea es, o sea, no, pues la ayudantía todavía no. Así que el día lunes vamos a ver ejercicio. Ya, eso. Ya, antes aquí yo usé un resultado, ¿dónde está? Usé este resultado. Dije que MOL era lambda por lambda.m0, ¿ya? O sea, lo que yo estoy diciendo aquí es que la proyección de este vector sobre este eje, que es M0 por coseno de teta, es igual al producto punto entre lambda y la magnitud y el vector M0. Esto yo lo saqué debajo de la manga, digamos, ¿ya? Así que ahora se lo quería plantear para que lo tengamos de dónde viene. Y es que es considerar que si tenemos el producto punto entre
dos vectores, el producto punto es la multiplicación de cada una de sus componentes, ¿cierto? Esto se puede demostrar es igual a la multiplicación de las magnitudes por el coseno de teta. Acá hay un problema de nomenclatura que tengo que corregir. Estos son vectores. El producto punto entre dos vectores es igual a la multiplicación de sus magnitudes por el coseno del ángulo que se produce entre ellos. ¿De acuerdo? Ese resultado es lo que usa acá. O sea, el producto punto entre dos vectores, el producto punto entre dos vectores, lambda y m0, es igual a P por Q por teta. Perdónenme un momento. Ya. El vector P por Q por teta, ¿qué es esto? Aquí tengo la magnitud de P por Q. La magnitud de P por Q es la magnitud de lambda por m0, pero la magnitud de lambda es 1. Por eso no aparece acá. Entonces, en el fondo se igualó este resultado, que es la magnitud de P por la magnitud de Q por el coseno de teta, y eso es igual al producto punto entre el producto punto entre los vectores. ¿De acuerdo? Por eso esto quedó esto, por si después lo ven cuando estén estudiando, es una explicación del resultado que se usó acá. ¿Ya? Entre estos dos resultados para que lo tengan ahí presentado, digamos, de dónde sale. ¿Ya? Esto no cabe dentro del alcance del curso, pero esto se puede demostrar. Ya, ya vamos a ver el último tema. El último tema. Ya, el último tema es el par de fuerzas. Antes de entrar al par de fuerzas, quería ver si vamos bien. Como vieron, el tema del producto el momento de una fuerza respecto de un eje es solamente eso. Hay que buscar el vector de dirección del eje, hay que tener el vector R, que es de un punto en el eje a la fuerza, y se hace R cruz F y se hace el producto punto con el lambda. Eso es todo. ¿Ya? Como les digo, normalmente como que genera confusión esa operación y cuando uno hace lo presentan los problemas, no todos, pero harta gente se enreda. Así que pónganle ojo a eso, que es un tema que pareciera confuso, pero en realidad es eso nomás. No, eso, no hay más que eso. ¿Ya? Miramos entonces el tema del par de fuerzas. Vamos a conversar un poquito respecto de eso. Ya. Eh, Fíjense en lo siguiente. Yo tengo dos fuerzas. Supongamos que hay un cuerpo aquí, un cuerpo rígido. Puede ser cualquier cosa, como un poroto. Ahí voy a poner algo. Ya, supongamos. Con un poroto. ¿Ya? Y tenemos dentro de ese poroto, en ese cuerpo, un par de fuerzas que tienen la característica que tienen la misma magnitud, están en rectas paralelas, no en la misma recta, en rectas paralelas, o sea, hay una distancia entre ellas y además tienen sentidos opuestos, ¿ya? La resultante de este par de fuerzas es nulo, ¿cierto? Porque la resultante de un par de fuerzas es la suma de las fuerzas. Entonces la resultante de ese par de fuerzas es nulo. Pero fíjense que al actuar juntas, producen un momento. A pesar de que la resultante es nula, producen un momento. Hay un momento. El cuerpo va a experimentar una tendencia a girar producto de este par de fuerzas. Si bien no se va a desplazar, porque la resultante es nula, va a tender a rotar. ¿Ya?
Y eso es lo que vamos a analizar ahora. O sea, es la relación finalmente que podemos obtener o transformaciones entre fuerzas y momentos, ¿ya? Vamos a utilizar lo que ya sabemos que es R, que el momento que produce una fuerza es RQF, ¿ya? Entonces, de ese RQF que vimos anteriormente, ahora vamos a ver una aplicación, entre comillas, especial, que es cuando existen dos fuerzas, ¿ya? Eso. A ver, ya, se quedó por ahí pegado, ya. Listo. Entonces, si, perdón un poquito. Si, perdón. Si las dos fuerzas actúan respecto de puntos RA y RB, fíjense aquí en la figura de la derecha. Tenemos la fuerza, chuta, ya está al revés. La fuerza menos F está al revés. Ya está al revés. Está al revés. Ya, pero filo. A ver si por favor traten de seguirme, después yo lo voy a corregir. Tengo aquí la fuerza menos F por R, RA, que es el radio en A, y la fuerza F que está en un radio B, ¿ya? Supongamos entonces que el momento que produce F menos F es RA cruz menos F. Aquí, por eso le decía que está al revés. Este, según el dibujo, esto es menos F. Y tenemos otro momento que es el R cruz F, ¿ya? R cruz F. Ese es el momento resultante, que como RA cruz F produce un momento y RB cruz F produce otro momento, el momento final va a ser la suma porque son vectores. Pues la resultante de ese vector va a ser la suma de esos dos vectores, ¿cierto? Por lo tanto, si yo los opero, obtengo que RA menos RB cruz F es el momento, ¿ya? El vector momento. Y podemos definir RA menos RB como R, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo tener aquí que finalmente el momento va a valer R cruz F, donde R es el vector entre los puntos de aplicación de ambas fuerzas. Recordemos que las fuerzas actúan en rectas paralelas, tienen la misma magnitud y tienen sentido contrario. ¿Ya? Fíjense además que la magnitud de este momento, tomando lo que habíamos visto cuando vimos R cruz F, es igual eh, a la magnitud de F por la distancia perpendicular entre ambas rectas, que sería la distancia D, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo obtener que la magnitud es F por D y la dirección del momento sería perpendicular al plano que producen ambas fuerzas. ¿Ya? ¿Entiendes? Ya. ¿Tienen alguna duda aquí en esta parte, en ese dibujillo? Espérame, espérame. Ya. Entonces, aquí hay un resultado que es súper importante, que uno lo puede pasar por alto, pero es muy relevante y hay que entenderlo con mucho cuidado, ¿ya? Con mucho cuidado. Fíjense lo siguiente. Fíjense en lo siguiente. Eh, Cuando nosotros calculamos el momento, dijimos RA cruz F y RB cruz F, ¿cierto? RA y RB, por lo tanto, necesitamos saber la posición de cero. Pero al avanzar, llegamos a que teníamos el vector RA menos RB cruz F y definimos un vector que es la recta entre R y RB
que finalmente es esta distancia, ¿cierto? Que es la resta, digamos, de estos dos vectores. Fíjense que el vector R no tiene relación con el origen. Da lo mismo. Le da lo mismo. Y el momento que se produce es R cruz F, que no tiene ninguna relación con el origen. Por lo tanto, en estricto rigor, este par de fuerzas, mientras se mantengan en el mismo, sean paralelas, yo las puedo trasladar y las puedo mover mientras mantengan este R constante entre ellas, van a producir el mismo momento. O sea, de aquí yo obtengo que el momento es un vector libre, no está amarrado a una posición. Yo lo puedo desplazar y va a generar el mismo efecto sobre el cuerpo, mientras mantenga su dirección y su magnitud. ¿Ya? Eso es importante. O sea, mientras sea el mismo vector colocado en distintos puntos del cuerpo, va a producir el mismo efecto, es decir, la misma tendencia a rotar. Como el momento no produce desplazamiento, no va a cambiar, digamos, desde ese punto de vista. Pero desde el punto de vista de la rotación, que es el efecto principal del momento, da lo mismo donde yo lo ponga. Va a generar la misma tendencia a rotar. ¿Ya? Eso es bastante importante y a veces uno lo va a usar implícitamente sin darse cuenta, digamos, pero es un resultado bastante potente. ¿Ya? Vamos a terminar la clase con 3 análisis respecto de los pares, de cosas que, resultados que se obtienen del análisis que hemos hecho hoy día. Lo primero es la igualdad de dos pares, que un poco tiene que ver con lo que les decía recién, en el sentido que el momento es un vector libre, por lo tanto uno puede hacer puede moverlo, puede desplazarlo. En ese sentido también uno puede pensar en hacer transformaciones. O sea, yo podría transformar entre un sistema de fuerzas y otro sistema de fuerzas de modo de producir el mismo efecto. O sea, fuerzas equivalentes. Supongamos que tenemos dos fuerzas equivalentes, dos fuerzas F1 y F2 que producen un cierto momento, que va a ser, la magnitud del momento va a ser F1 por D1, y tengo otro sistema de fuerzas paralelos también en el mismo plano y que tienen el mismo sentido de rotación, el momento aquí va a ser F2 por D2. Si yo obtengo que F1 por D1 es igual a F2 por D2, lo que obtengo es que el momento y el efecto que producen es el mismo. Por lo tanto, yo podría transformar desde un sistema de fuerza a otro sistema de fuerza mientras se mantenga, digamos, que el efecto de momento es el mismo. Yo puedo hacer esa transformación y el cuerpo no va a sentir, digamos, que le cambiamos las fuerzas, sino que va a sentir las mismas ganas de rotar, que es lo que interesa. Pero no se va a enterar que le cambiaron el par de fuerzas que estaba actuando, ¿ya? Este es un primer resultado, digamos, es que uno puede ir haciendo ciertas transformaciones. Ahí vamos a ver un par de transformaciones un poquito más, más complejas. La segunda. Fíjense que tomen la primera figura, consideremos que tenemos un momento respecto de un punto. Fíjense que el momento que produce F respecto a ese punto es R cruz F, ¿cierto? R cruz F. Entonces el cuerpo siente, supongamos que el cuerpo está aquí, el cuerpo siente una fuerza que lo tiende a desplazar y además siente un momento que lo tiende a hacer rotar. ¿Ya? Fíjense ahora, yo voy a mantener la fuerza que estaba aquí y voy a agregar un par de fuerzas F y menos F cuya resultante es nula. O sea, en esta operación, al agregar este par de fuerzas, lo que hago es agregar cero. Agrego un cero. Por lo tanto, no cambio nada el sistema de fuerzas, ¿ya?
Y yo sé de los resultados anteriores, acuérdense, cuando tenía esto, el momento que produce el par es R cruz F, ¿cierto? Por lo tanto, el momento que produce este par va a ser R cruz F, ¿cierto? Este par va a ser R cruz F y el momento que produce se puede trasladar a cualquier parte, digamos, se puede mover libremente. Por lo tanto, yo puedo colocarlo en el origen. Y fíjense lo que logré. Logré transformar una fuerza que estaba aplicada en A un nuevo sistema, ahora aplicado en cero, donde tengo un F, pero me aparece un momento. Ese momento es el costo de haber trasladado la fuerza de un eje a otro. Fíjense que es distinta a la transmisibilidad. Cuando yo hablaba de transmisibilidad, yo decía de que esta fuerza yo la puedo trasladar en su eje. La puedo trasladar hacia adelante o hacia atrás, pero no hacia el lado. Si la traslado hacia el lado, si la muevo de A a 0, por ejemplo, lo puedo hacer, pero con el costo de tener que aplicar un momento. ¿Ya? Ese momento es el efecto del traslado lateral de la fuerza. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer considerando este efecto de los pares, haciendo, digamos, agregando este par, estos dos vectores que son nulos, que se anulan entre ellos, es cero, digamos, y con eso genero un par más una fuerza. Y ahí traslado el momento. ¿De acuerdo? Ya, otro... Perdón, ya estamos medio pasados con el tiempo. Usando el mismo efecto, yo puedo transformar una fuerza en un momento y después transformarlo a otro punto, digamos. O sea, con el análisis anterior, yo puedo ir trasladando la fuerza donde quiera. Siempre agregando entonces un nuevo momento. Esto digo agregando, pero eventualmente con esto se puede hacer nulo o puede ser negativo. Eso significa que si yo la fuerza la traslado acá, me aparece una fuerza y un momento, al trasladarla acá me aparece... Ah, no, nos queda harto tiempo, no que ver. Estoy súper perdido. Ya, perdón. Ya. El... Ya, perdón. En la fuerza, digamos, dije que yo la traslado acá, al trasladarla tengo que aplicar un momento nuevo, después yo la traslado acá, al trasladar acá tengo que corregir de nuevo el momento, o sea, el M0 que había calculado para llegar acá, tengo que corregirlo para llegar al punto O', multiplicando, digamos, la fuerza por S cruz F, ¿cierto? Si yo ahora hiciera la misma operación y lo traslado hacia acá, lo que debiera ocurrir es que el momento debería desaparecer, debería anularse. No porque nosotros lo anulemos, sino que matemáticamente debiera anularse. Eso ustedes lo pueden verificar, digamos, conceptualmente, porque yo tendría que hacer aquí. Fíjense, para trasladar acá, tendría que hacer R cruz F más S cruz F más R' cruz F, y eso se puede colocar como R más S más R' cruz F. Y R más S más R' es 0. Por lo tanto, de aquí al moverse a A de nuevo, deberíamos obtener el mismo sistema original. ¿Ya? Eso es un resultado de poder transformar las fuerzas. Y otro resultado más que tenemos es que, fíjense que yo puedo reducir un sistema de fuerzas. Supongamos tres fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Aquí obviamente no se muestra el cuerpo, o un cuerpo chiquitito, no sé, pero esto está actuando todo sobre un cuerpo rígido, ¿cierto? Entonces yo quisiera reducir este sistema. Lo que puedo hacer entonces es trasladar todas las fuerzas al punto que me interesa. ¿Cómo lo hago? Haciendo R cruz F, ¿cierto? Hago R cruz F, R cruz F, R cruz F y obtengo entonces un nuevo sistema donde están todas las fuerzas ubicadas en ese punto, y como las trasladé me aparecen momentos. Entonces voy a tener F3 con su momento,
F2 con su momento y perdón, y F1 con su momento. Cada uno en las direcciones que corresponden. Y lo que hago entonces es sumar para obtener, digamos, la resultante de estos vectores. Entonces sumo la fuerza y obtengo una resultante que va a ser la sumatoria de la fuerza y sumo los momentos y voy a tener un momento resultante que va a ser la sumatoria de los R2. ¿Ven? Y con eso yo puedo transformar un sistema de varias fuerzas a un sistema particular. O sea, un sistema particular en que tenemos solo una fuerza y un momento. Esto es un resultado que se da bastante en ejercicios que uno dice, ya, usted tiene tal fuerza, tal fuerza, tal fuerza, redúzcala a una fuerza aplicada en el centro del cuerpo. Y uno hace esta operación, digamos, de traslado de las fuerzas a un solo punto. ¿Ya? Ya. Ahí estamos. La clase de hoy día la va a quedar hasta acá. Lo que vamos a hacer el lunes es hacer ejercicios. Perdóname un poco. Ya, perdón. Eso. Los controles me quedan muy poco para terminarlos, así que yo creo que durante el día les voy a subir las notas. No alcancé, no pude. El día lunes vamos a hacer ejercicio. Eh, Les había comentado que vamos a hacer otro control el día lunes, pero yo quiero hacerlo como tarea. Así que el día lunes se las voy a entregar, lo más probable para que lo hagan, lo desarrollen para el jueves. Ya les aviso para que se coordinen y se dejen tiempo en su quehacer diario, digamos, para considerar el hacer la tarea. La tarea no va a ser muy larga, si han estudiado, si estudian como que estudian por control, no debería ser más de 2 horas, digamos, algo más o menos parecido a que ustedes lo hicieran en clase, ¿ya? Lo voy a hacer como tarea para probar otra forma de evaluar. Ya probamos el Canvas, probamos con mandarle un control para la casa como especie de guía de tarea. Ahora lo voy a hacer un poquito más como tarea y menos como control, es decir, con un poquito más de desarrollo, que tengan que escribir un poquito más que responder preguntas, ¿ya? Esa es la idea. El, el control, lo que entraría en ese control es equilibrio particular, ¿ya? Lo que vimos, lo que estamos viendo hasta la clase anterior, es decir, fuerza roce, equilibrio entre dimensiones, en general equilibrio. Es muy parecido a la materia prima control. Recuerden solamente que la gran diferencia es que ahora, después de eso, se plantea el equilibrio. O sea, planteamos explícitamente que la sumatoria de fuerza es igual a cero. En el primer control estamos hablando un poco de fuerza, de componentes, de vectores, ese era como el objetivo. Ahora, ese mismo enfoque, pero llevado a que la sumatoria de fuerza es igual a cero, con, digamos, la incorporación de 3 dimensiones, que me interesa que lo veamos, y el tema de fuerza de roce, ¿ya? La idea de la tarea, en cualquier caso, por mucho que sea tarea y todo, por favor no se confundan, no significa un trabajo grupal. La revisión, digamos, toma en consideración de que hay cosas que claramente son personales y si más de una persona viene con el mismo resultado personal, es un problema, ¿ya? Las tareas valen lo mismo que los controles, sí, salvo que yo les indique lo contrario, salvo que yo les indique lo contrario, las tareas valen lo mismo, ¿ya? ¿Qué es lo contrario? Por ejemplo, si en algún momento hacemos una tarea muy larga, que sea así como mucho, eventualmente puede valer por 2 controles. Pero es lo mismo, o sea, podríamos hacer un control de repente así como súper complicado y a lo mejor le damos un coeficiente 2, ¿ya? Las clases esta clase por lo menos se va a subir a la nube, al Zoom en la nube.
para que traten de acceder. Me dijeron de la escuela que se necesitaba una clave para que me la pidan, porque ahí yo hasta ahora hemos subido algunas clases al Zoom, al club me refiero, a la nube, y hasta ahora nadie me ha pedido la clave. No sé si no han intentado acceder o no han podido, y las clases que no grabé, que no se grabaron en el club, yo se las subí, les mandé un mail con un link para que las bajaran. Y las que no se han mandado las voy a tener por mandar. También las PPT las tengo que subir a Canvas y las voy a mandar por mail también. Ya las tengo listas, las de las clases del jueves y del lunes que me he demorado en subirlas porque tenían varios errores, tuve que revisarlas. Digamos. Ya están revisadas, así que también hoy día se las voy a subir. La clase de hoy día, como les digo, yo tengo eh, tengo tengo un par de clases grabadas que se las que creo que no las he subido, así que esas se las voy a compartir. El Canvas tiene muy poca capacidad para subir cosas, entonces no le puedo subir las clases a Canvas, ¿ya? Por eso que se las envié con link por WeTransfer, ¿ya? El WeTransfer lamentablemente tiene un periodo de caducidad, por lo tanto, si ya no está disponible las que les mandé anteriormente, les pido por favor que se los consigan con los compañeros si no alcanzaron, ¿ya? Veo que están compartiendo un chat, por favor, para que lo copien rápido, porque ya la reunión va a terminar, entonces, o sea, la sesión y por lo tanto se va a cortar, ¿ya? Así que copian el link ese para que se lo compartan o si algún compañero puede enviarlo por mail. Entiendo que mis correos, los correos que yo les envío vienen en copia a todos los compañeros, así que por ahí alguien podría amablemente compartirles eso por si les sirve, digamos. Veo que lo están compartiendo para que lo tengan todo. ¿Ya? Eh, ya, eso el link traten de mandarlo, como les digo, por mail, porque ya la reunión se va a cortar y puede que no todos estén copiando. ¿Ya? Eso, supongo que no hay más dudas. Cualquier cosa vamos por correo de aquí al lunes. Recuerden estudiar para el control que va a ser como tarea. Ya, independiente que sea como tarea, estudien para que cuando tengan tiempo, para que después les llegue, lo puedan realizar en el tiempo que corresponda y digamos, puede que después no tengan tiempo para estudiar. Entonces, ya, eso. Ya, estimados, hablamos cualquier cosa, quédense en sus casas y cuídense mucho. ¿Ya? Hasta luego.